que se encuentran ahí reunidos en esta ocasión, donde vamos a tener un tema que he tratado o que he querido conveniente colocar la fabricación de partes de motores diésel. Antes de empezar con esta conferencia o esta charla que vamos a tener, el agradecimiento de por medio a ustedes estar ahí presentes o pregunta que pueda ocurrir en esta charla, pues gustosamente dentro de mis posibilidades pues vamos a tratar de aclarar algunas cosas. He convenido conveniente colocar este tema porque es necesario conocer muchas cosas, partes, de acuerdo a mi experiencia y he podido un poco escuchar de otros técnicos y por qué no tantos ingenieros, la conformidad hay acerca de qué o qué otros componentes mecánicos estos se encuentran fabricados. Y para empezar ya directamente a lo que vamos a tratar de, creo conveniente, solamente mencionar los principales componentes que tiene o está formado el motor diésel. Y ya vamos a tratar de ir viendo poco a poco unos componentes, pero no sin antes he tratado de esta información clasificar en dos aspectos. Ustedes, como tienen conocimiento ya, la fabricación de partes prácticamente son de materiales metálicos. Y por ser de este tipo de material, miren, hay una clasificación de acuerdo a los materiales metálicos, su uso en la industria. Son aquellos que son los materiales ferrosos y los no ferrosos. Y de esos dos, prácticamente nosotros vamos a tratar especialmente componentes que son de acero, componentes que son de fundición o también llamados hierro fundido. Una breve presentación es hablar un poquito de estos para que puedan entender y a dónde quiero llegar. Los materiales metálicos, como ustedes pueden observar y ver a través de esta diapositiva, es que los materiales metálicos son varios metales. Ustedes conocen a través de la tabla periódica, y si no les invito a que ustedes puedan determinarlo ahí, que hay metales que tienen uso mucho en la industria, pero también hay otros metales que de repente por su uso de repente son dejados de lado, pero también tienen ahí una importancia, tienen propiedades que son vitales como parte de, vamos a poner así, de la aleación que vamos a tratar de ver. Los metales, como vemos también ahí, son sustancias inorgánicas formadas por una misma clase y que tienen una facultad que se pueden combinar o también mezclar con otros metales. Eso que surge como producto, las aleaciones. Y es ahí donde nosotros nos damos, porque la mayoría de los componentes mecánicos prácticamente son aleaciones, como dice ahí, ferrosas, y no. Entre estos grupos de aleaciones ferrosas encontramos a los aceros y las fundiciones. Vamos a encontrar ahí, porque he hecho una separación, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que forman o que componen las partes de los motores? Son de acero, y cuáles son el otro grupo de componentes mecánicos que son de fundición. Y también vamos a colocar ahí aquellos elementos o aleaciones que son de aleaciones no ferrosas, principalmente las aleaciones de aluminio. Encontramos algunos componentes como los pistones que se fabrican bajo esa clasificación que son de las aleaciones no ferrosas. Bien, hablemos acerca de las aleaciones ferrosas. Las aleaciones ferrosas se dice que son
porque encontramos que el fierro es el principal elemento. Esto se encuentra combinado o asociado con el carbono. Y para diferenciarlo, lo que es acero y lo que son emisiones, es muy importante que ustedes logren entender que los aceros tienen posición de carbono. A diferencia de las fundiciones, que estas pueden llegar hasta tener por encima o más del 2% de carbono. Hay muchos estudiosos o los que han dado información acerca especialmente de las fundiciones. Específicamente, las fundiciones se dicen que puede tener de 2% hasta unos 4,3% de carbono. Otros autores mencionan que esta puede llegar hasta 6,65%. 6,3 o más de esa cantidad. Lo importante de aquí es la importancia de la cantidad de carbono que tiene que tener o que tiene cada fundición. En los aceros prácticamente podemos decir que la cantidad que tiene, que es hasta 2%, esa cantidad proporciona lo suficientemente para poder lograrse combinar fácilmente con el fierro y producir una combinación, una lesión, podemos decir perfecta, porque vamos a encontrar que la diferencia entre un acero y una fundición no solamente radica ver la cantidad de carbono, sino los constituyentes. Ojo, los constituyentes que van a formar producto de esa combinación de ese carbono. Es ahí la diferencia también, porque vamos a encontrar que tanto los aceros como las fundiciones van a presentar propiedades diferentes, porque vamos a encontrar que la estructura que estos van a tener van a influir directamente, como se dice, en la propiedad que van a tener, tanto en los aceros como en la fundición. Es un constituyente muy relevante que suele presentarse mucho en las fundiciones, que es la presencia del que es el carbono libre que se puede combinar. Bien, ya estaremos un poco detallando todo esto, y por lo menos hasta ahorita he tratado de dar la fundamentación acerca de lo que prácticamente es un acero y de lo que es una fundición. No solamente son la presencia de estos dos elementos, el fierro y el carbono, también radica la presencia de unos elementos que se le llaman elementos aliantes. Miren, para ir poco ya directamente al grano, ir de frente a lo que son los componentes, yo puedo decir hoy en día que la vida útil de un componente mecánico, especialmente lo que compone un motor, prácticamente radica en dos cosas. Es la selección correcta del material y el otro es el tratamiento que se le adquiere o se le adapta a ese material. De eso depende la vida útil de un componente. Ustedes tienen que entender que los fabricantes son prácticamente dueños y amos de qué elementos y qué tratamientos aplican. Ellos designan mediante sus pruebas y las formas para ver la calidad del producto, en este caso de las cajas, que ellos eligen, porque hoy en día existen, especialmente en lo que son tratamientos, una gran que se aplican principalmente para mucho más aún para superlativamente sus propiedades, especialmente las propiedades mecánicas. Ustedes tienen que entender que las propiedades mecánicas prácticamente es la que tienen prácticamente los componentes. Es ahí que podemos decir que cada fabricante hace gala, como se dice, la calidad de su producto. Es decir, las diferentes técnicas que se utilizan, realmente en el tratamiento que se le da. Bien,
Entonces, teniendo esos dos principios, materiales y tratamientos, podemos decir que prácticamente eso ha dado la fortaleza necesaria para la existencia de lo que hoy prácticamente es pesado. Sin esto, miren, creo que el objetivo pesado no podría llegar a los que hoy día estos son y son capaces de hacer solamente utilizando, como se dice, algunas que ya han sido dadas anteriormente. Bien, mediante esta breve introducción de conocimientos, creo que podemos entrar ya a ver algunos y principales componentes mecánicos que tenemos. Vamos a empezar a hablar acerca de aquellos componentes de acero. Vamos a empezar con los aceros. ¿Qué componentes mecánicos encontramos que son de acero? Vamos a empezar, por ejemplo, con las válvulas. Miren, las válvulas, a través, miren, de su fabricación, pues han pasado por muchas etapas, no solamente por el material que se ha elegido, son los aceros, sino también los elementos aireantes que se han elegido para acompañar ese acero. Hoy en día, las válvulas ya se tiene claro que son hechos de acero con tendencia que estos contengan una baja cantidad de carbono, porque vamos a encontrar que aquí hay algunos factores que van a influir directamente en su durabilidad de las piezas mecánicas. Especialmente las propiedades son las que determinan hasta dónde puede llegar un componente. Entonces se elige, en este caso para la de los aceros, mencionando siempre la baja cantidad de carbono. Por ejemplo, tú mencionaste el cromo. Miren, vamos a ver otros elementos como el seleno, el manganeso, el silicio, hasta el cobre mismo, junto con el elemento aliante que se le agrega al acero. Entonces, el cromo, las válvulas mayormente de acero inoxidable. El acero inoxidable es prácticamente fierro, carbono y cromo. Cromo, prácticamente, ¿qué hace frente a un acero común o ordinario que es fierro-carbono? Cromo tiene la cualidad de, primeramente, hacer frente a un fenómeno que es la corrosión, la oxidación. Tiene buena resistencia a la corrosión. Frena que la velocidad de la corrosión que se pone a alta temperatura resistir. Esa es la importancia del cromo, la oxidación y la alta resistencia. Si eso lo acompañamos con un elemento que es el molibdeno. Miren, el molibdeno tiene la particularidad de elevar, o como se dice, mejorar. La resistencia mecánica es la capacidad de un cuerpo de resistir cargas externas. Y todos los componentes móviles, componentes de un motor, prácticamente las cargas, vamos a poner así, es algo cotidiano. Vamos a poner así, es el pan de cada día. Entonces, tienen que tener la capacidad de poder soportar, sin alterar su forma original. Y también, ¿por qué no decir? No alterar sus... Entonces, el molibdeno, el cromo, y así encontramos que, ustedes ven, añadido al de carbono, ya tenemos, como se dice, cualidades. Pueden hacer frente a cualquier situación de trabajo o de servicio. Bien, entonces, las válvulas son de acero de bajo carbono,
¿Por qué de bajo carbono? Miren, estas sustancias van a ser tratadas mecánicamente. Hay un tratamiento que se le añade a la válvula, que es un tratamiento térmico. El tratamiento térmico que las góndolas se suelen utilizar es el tratamiento del temple y revenido. Entonces, las piezas que son templadas y tienen una buena aceptación en lo que es el efecto en el tratamiento térmico, miren, especialmente en temple, porque el temple, para los que ustedes estén escuchando, el temple es un tratamiento de calentar y luego enfriar mente. Entonces, para que este acero no tenga una distorsión interna, provoque cualquier defecto que se puede manifestar en la superficie, entonces es necesario ahí que el carbono, por lo menos al tener poca cantidad, disminuya ese defecto que pueda producir. Entonces ahí tenemos que el carbono, el tipo de acero elevador tiene que ser carbono, porque hay un tratamiento, por el que también ahí se le añade el cromo, y el cromo es entonces al aplicar un tratamiento, entonces piezas endurecidas, enfriadas bruscamente, pues crea mucha distorsión. Entonces para evitar eso, entonces, se suele utilizar la presencia de un acero de bajo carbono, añadido al cromo, al molibdeno, y podemos decir también tiene algunas pequeñas de la presencia de aluminio. El aluminio también tiene la particularidad de dar resistencia a la alta y, por qué no, también a la baja temperatura. Bien, puede decir que las válvulas tienen un tratamiento adicional, ¿no? Especialmente en la cabeza de la válvula. Es decir, hemos hablado de todo el cuerpo de la válvula, vástago y cabeza de la válvula. Adicionalmente a eso, miren, se aplica un tratamiento de endurecimiento solamente en la válvula. ¿Por qué? Porque es la área que se pone más al desgaste. Entonces hay un tratamiento que se le llama tratamiento térmico selectivo, que solamente en la superficie de la cabeza solamente se endurece. Y hay un tratamiento que se llama tratamiento químico o termoquímico, que se le inyecta en esa área elementos endurecedores. Entonces, ¿qué se crea? Una superficie completamente dura, ¿sí? Desgaste. Entonces, encontramos que ahí hay buenos elementos endurecedores. El carbono, que se navega formando carburos. Encontramos el nitrógeno para formar nitruros. Entonces, miren, los nitruros son, por llamarlo así, el material prácticamente que más duro se vuelve. Hay otros elementos, otros metales muy buenos, por ejemplo el tungsteno, el vanadio, el titanio, miren, que también está entrando en la utilización de estas partes porque da una resistencia, una dureza superficial, ojo, superficial, especialmente en esa área para evitar el desgaste. Entonces, miren, en términos generales, no debería ser aliado, cromo principalmente, añadido como molibdeno. Después, en pequeñas cantidades puede tener aluminio, ¿por qué no también níquel? Y todo eso prácticamente hace el conjunto. Para entender, miren, los fabricantes, prácticamente ahí está su secreto. Por ejemplo, yo esto solamente estoy mencionando, más no menciono cantidad. Por eso que si ustedes buscan en el internet y quieran saber, por ejemplo, quiero saber de qué está hecha una válvula, miren, lo van a encontrar de una manera genérica. O como dice, solamente aceros. Entonces, ¿por qué no encontramos las cantidades de la proporción? Porque es una temática de cómo fidelidad que el fabricante tiene. Y eso no significa, no se da, porque ustedes saben que la competencia entre otros fabricantes pues, está muy celoso en guardar esa información. Bien, entonces, por lo menos eso en forma general, para ir entendiendo por lo menos los demás componentes que vamos a ver. A continuación, veamos otro componente
que son las bielas. Las bielas, miren, también son de acero, pero a diferencia de las válvulas, estas ya van a contener una mayor cantidad de carbono. La mayoría de las válvulas que se encuentran o que se hacen en la fabricación realmente son de carbono medio. Estamos hablando carbono medio aproximadamente de 0,8% de carbono. Me olvidé mencionar que las válvulas, mencioné solamente dar una información del carbono bajo para válvulas aproximadamente deben ser hasta 0,2 y por qué no hasta 0,25% de carbono. Es decir, el acero dulce, porque hay unos que catalogan el acero de bajo carbono acero dulce, pero son aquellos que simplemente tienen una pequeña cantidad y la cantidad no debe más exceder de 0,2 hasta 0,25% de carbono. Pero en cambio las bielas, estas sí tienen una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque estas van a requieren una mayor resistencia a los esfuerzos. Entonces, por ahí también influye el diseño que estas tienen y todo lo que prácticamente a través de la biela se puede tener. Entonces, el material son los aceros de carbono medio. Me puedo un poco atrever a aproximar que pueden fabricar hasta un poquito más, pero vamos a quedarnos con 0,8% como máximo. Y estas pueden también ser un poco menos, hasta 0,6% de carbono. Y aquí sí hay un elemento aliante principal, ¿no? Pienso que aquí el elemento aliante que se le añade a este tipo de acero es el molibdeno, porque el molibdeno, miren, tiene es decir, de elevar la capacidad, la propiedad de hacerlo más resistente a los esfuerzos. Entonces, tenemos ahí molibdeno, también tiene presencia de manganeso, porque el manganeso ayuda un poco a la templabilidad. Entonces, miren, estas piezas de acero, en el tratamiento que a continuación se le aplica, es, por ejemplo, la forja. Estas sí tienen que ser forjadas, claramente, porque la forja tiene ahí varios propósitos, que es un poco dar por ejemplo, las direcciones, las orientaciones por donde las cargas por ahí van a transmitirse. Pero, y también tiene otro propósito, que es un poco que el grano que se produce en la formación del acero tenga un grano, por llamarlo así, uniforme. Entonces, eso da la forja, y la forja prácticamente es una deformación que se le hace al acero antes de hacer, obviamente, dice la biela. Entonces, en fabricación de partes, miren, hay muchas formas. Miren, para así rápidamente lo podemos entender, miren, hay piezas que se fabrican, por ejemplo, a través de moldes. Hay piezas, por ejemplo, de acero, que son piezas fundidas. El término fundición se utiliza también para fabricar piezas que vienen del estado líquido y estas se vierten en un recipiente llamado molde. El molde va a tener la forma geométrica de componente mecánico, porque de ahí van a pasar a otros tratamientos de acabado, tratamientos como lo mencioné, el mecánico como la forja, tratamientos térmicos o tratamientos químicos, si por vez se requiera. Entonces, estos aceros, estas bielas, entonces tienen ahí, como dice, estos tratamientos como la forja. Entonces, la forja prácticamente es vital. Después que son forjados, ya vienen a ser fabricados, como mencionaba, mediante prensas. Hay componentes que se fabrican mediante prensas. Y hay componentes que se fabrican vía maquinado, ¿no? Proceso de producción mecánica, ¿sí? Los famosos el torneado y fresado. O porque no también el estirado como el laminado, que es un proceso de formación que viene a ser mediante prensas. Bien, entonces podemos decir piezas fundidas a través de moldes, piezas que son prensadas mediante matrices y
piezas que se hacen a través del vía maquinado. En acero, comúnmente son conformados. ¿Qué son conformados? Piezas que se hacen mediante prensado o maquinado. Hay algunos componentes que se hacen vía fundición. Ojo, me estoy refiriendo solo para acero. Hay piezas de acero fundido. Ya no son muy pocos hoy en día, pero los hay, existen. En bielas, prácticamente hoy en día las bielas sí se fabrican vía prensa o maquinado. Mayormente, por ahí va su forma de hacerla, por el diseño, las geometrías que estas presentan, que son un poco, podemos decir, asimétricos, o no tanto asimétricos, sino vamos a poner términos. El diseño, la forma geométrica, pues, tiene algunas complejidades, ¿no? En otro momento podemos, si que nos permiten, hablar un poquito el diseño, porque también el diseño tiene que ver mucho también con la durabilidad. Que eso lo podemos dejar en otro momento, no me vamos a meter en ese punto, simplemente nos vamos a enfocar lo que es los materiales. En el tratamiento de las bielas, la forja, tratamiento mecánico. Después hay que aplicarle tratamiento térmico y revenir. Entonces, temple y revenir térmico. Después, prácticamente van a entrar una y prácticamente ahí entendemos, como se dice, una biela con todas las características mecánicas y por qué no decir física también para que esta pueda ser utilizada y entre servicios. Entonces encontramos la importancia, ojo, en el material y el tratamiento que esta debe recibir. Hay otro componente que nos debe llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, que es los cigüeñales. El cigüeñales, miren, vamos a un poco hablar de una manera sencilla. Son de acero. También estas tienen la cantidad de carbono, está relativamente un promedio de acero medio hasta, poner decir, hasta 1% de carbono. Hasta lo que yo conozco, miren, se fabrican a través de moldes, es decir, son piezas fundidas, así hay cigüeñales fundidos, pero ojo, de acero. Hay cigüeñales que se fabrican vía maquinado, que son mayormente los comúnmente que se hacen. Y hay algunos también que se hacen mediante prensa, pero se hacen por separado o por partes, ¿no? Por ejemplo, mirando aquí esta diapositiva, miren, encontramos que un cigüeñal tiene diferentes partes, entonces, y muestra un poco es decir, la forma, la geometría, que es un poco, vamos a poner un poco curioso, ¿no? Entonces, al tener estas diferentes formas, entonces encontramos que dentro de su fabricación vamos a decir, más rápida, podemos decir, o más común, realmente es a través del maquinado. Pero cuando son cigüeñales, por ejemplo, de gran tamaño, a veces hay que hacerlo por partes, ya sea maquinado o vía prensado. Antiguamente se hacía, se fundían, ¿no? Pero hoy día prácticamente se están haciendo bajo la modalidad que es conformado mediante el prensado o el maquinado. Aquí encontramos también que son aceros aliados, es decir, tienen elementos aliantes. Muy parecido también a las bielas. Ahí encontramos la presencia de molibdeno, que tiene cantidad alta. Ahí sí podemos mencionar aproximadamente, estos pueden tener hasta 4 o 5% de molibdeno. Presencia también de cromo. Hay algunos fabricantes que he podido un poco recabar información que mencionan ingresar níquel, ¿no? Pero el níquel es un poco perjudicial
para la presencia en este caso, para los cigüeñales, pero hay algunos que lo agregan. Pero pienso yo que deben ser en pequeñas cantidades para no dar mucha influencia. Entonces, aquí los elementos, así como dice, básicos de los elementos aliantes es el molibdeno, manganeso tiene que tener el cromo para hacer frente a la corrosión. Miren, también tiene presencia de silicio, de vanadio. Así que, miren, hablar de cigüeñales pues, es hablar también de, aparte de muchos elementos aliantes que tiene, no solamente los principales aliantes que estamos mencionando, sino también hay ahí otros. Me estaba olvidando, por ejemplo, el cobalto, también se suele mencionar ahí, pero aquí el molibdeno es el que prácticamente da la propiedad necesaria que necesita un cigüeñal para resistir todas las cargas que se producen en la cámara de combustión, y que prácticamente este va a generar la energía mecánica para dar movimiento a las demás partes y estas sean distribuidas de la manera correcta. Bien, entonces, del tratamiento que sufren o se les aplica a los cigüeñales, lo mismo, ¿no? Se forjan para formar la línea de dirección para las cargas donde se transmitan. Encontramos el tratamiento térmico, el temple del revenido, y tenemos también algo ahí que se le hace de manera un poco particular a los moñones, ¿no? Los moñones tienen un tratamiento especial, es decir, se le hace un tratamiento selectivo o localizado. Solamente en los moñones, tanto de hielo o de cascada, se le hace un endurecimiento para frenar un poco lo que es el desgaste, porque ya que estas áreas encontramos que tienen mayor contacto, y cuando hay contacto pues se genera fricción, y la fricción pues es, como se dice, es la oposición al movimiento de los cuerpos, entonces se genera calor, la fricción genera calor. Entonces para evitar el calor pues se le recubre, se le hace un tratamiento especial, que puede ser el mismo tratamiento térmico selectivo, o se le puede añadir algún recubrimiento metálico para hacerle, para frenar un poco el desgaste que puede tener. Bueno, en general, pues creo que ahí encontramos tanto el material y el tratamiento que ésta recibe para eso. Bien, vamos a mencionar aquí otro componente, que son los cojinetes, ¿no? De los cojinetes, miren, encontramos que estos también son hechos de acero. Y aquí un poco en esta imagen vamos un poco a entender los elementos que se le añaden, es decir, el recubrimiento, es decir, el tratamiento que se le da. Pero miren, encontramos aquí que el núcleo principal que están hechos los cojinetes, bueno, son de acero. Son de acero de bajo a medio, es decir, una gama, no hay algo definido. Mayormente puedo decir que son de carbono bajo. Si sacamos un promedio, una media de 0,4 a 0,5% de carbono, y el resto, bueno, después tiene fierro y después elementos, de hecho que tiene que tener elementos aliantes. Ojo, en el acero, estamos hablando solamente de acero, no estamos hablando todavía del recubrimiento que se tiene. Entonces, el elemento aliante que va acompañado en los cojinetes, pues va ahí el molibdeno, va el silicio, estamos como elementos que ayudan un poco a la... Entonces el silicio ahí es muy bueno para eso, es decir, eleva el módulo elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que la electricidad, cuando se le aplica una carga,
esta puede, pero cuando cesa la carga recobra su, como dice, su tamaño o su forma original. Entonces, ahí encontramos que el tiene su importancia, por qué se le utiliza, ¿no? Y también, bueno, para evitar la corrosión, hay un tipo de corrosión que se llama corrosión fisurante, que es una corrosión a consecuencia de... Recuerden que el cotinete al final viene a ser una especie de sacrificador. Ahí, claro, en vez que, por ejemplo, en este caso, el muñón o la biela se perjudique o tenga un mayor desgaste, entonces queremos pedir que el cotinete pues, prácticamente va a ser ahí el sacrificado. Entonces, y por ende, entonces hay una corrosión fisurante que se produce producto del exceso de mucha carga. Por eso que encontramos que a veces cuando uno revisa un cojinete, que a veces la capa se ha perdido, pero encontramos unas líneas claramente que el constante, vamos a poner fatiga que ha tenido, que prácticamente produce una producción. Miren, y esa puede notarse, o como no puede notarse, porque son corrosiones que empiezan de la estructura, es decir, del grano que puede tener el acero, y eso va hacia la superficie. A veces manifiesta con... Bien, ahora, también estas tienen tratamiento por forjado, forja también. Recuerden que normalmente los cojinetes se hacen a través de laminación, que es un proceso mecánico de formación en lámina, para luego ser doblados o enrolados y tener la forma que esta manifiestan. Ustedes saben que hay cojinetes no parciales o completos. El completo le llaman a un cojinete que, vamos a poner, tiene la forma de 360 grados, como un círculo. Y hay los que son parciales que máximo pueden tener un arco de 180 grados, lo que nos estamos prácticamente refiriendo. Hay otro tipo de cojinetes que conocemos como los rodamientos. En esta oportunidad no vamos a enfocar todavía rodamientos, tenemos que hablar en otra ocasión. Solamente estamos hablando de estos tipos de cojinetes que se utilizan mediante en las bancadas, realmente que van en las bancadas tanto de biela como o los muñones de bancada o los muñones de biela. Bien, entonces, estas tienen un tratamiento. Entonces, le mencioné la porta, son tratadas térmicamente, y añadido a eso, se les hace algunos recubrimientos. Por lo menos, miren, hay muchos fabricantes que utilizan diferentes capas. Hay uno que llaman bimetálica, trimetálica, hay uno que tienen hasta 4 capas. Ya eso va a depender del fabricante y yo supongo que va a garantizar un poco vamos a poner, así un poco para alargar la vida útil, ¿no? La información que manejamos aquí en este caso, por ejemplo, me voy a tomar, por ejemplo, qué es lo que hace Caterpillar, ¿no? Caterpillar utiliza una capa, por ejemplo, la primera capa es de aluminio, después viene una capa por ejemplo, en este caso, de plomo estaño, a veces hay de solamente estaño, hay capas que también son cromadas, por ejemplo. Entonces, ya va a depender de la calidad, ¿no? Lo más común aquí, o como dicen, lo más baratito es el plomo, pues, ¿no? Entonces, por eso que se suele utilizar. Pero el plomo también tiene una particularidad, ¿no? Que tiene propiedades de autolubricación. Y ese es prácticamente vamos a poner, el sí o sí, porque encontramos la presencia en el cojinete. Es porque el plomo, esa propiedad de autolubricación se refiere a la fricción que se puede generar por el contacto, prácticamente el calor que se puede generar, el plomo fácilmente lo puede inhibir, es decir, no permite que este aumente. Es decir, ya como una propiedad, vamos a poner innata que tiene el plomo, miren, por eso que encontramos que muchos fabricantes utilizan el plomo como uno de sus últimas capas, o como capa, vamos a poner, que resalta a la vista, pues, que es la presencia de plomo, y combinado como puede ser el estaño o puede ser el cobre. Entonces, miren, encontramos ahí material utilizado, técnica de tratamiento que hay que hacer. ¿Y esto qué genera? Una calidad. Entonces, calidad, esto prácticamente
se hacen, como se dice, uso frente a la funcionalidad que estos van a desempeñar. Y de eso depende el éxito y también la función que, en este caso, el componente y por qué no, los componentes mecánicos tienen que cumplir de una manera satisfactoria. Bien, creo que vamos a ver un grupo ahora, creo que de aceros por aquí lo vamos a dejar. Hay muchos más, simplemente lo vamos a pasar a otro grupo de aleaciones que son las aleaciones, porque también encontramos elementos o componentes que también forman parte de motores. Vamos a empezar, por ejemplo, a hablar un poquito brevemente de estas aleaciones, las fundiciones, ¿no? Las fundiciones, miren, mayormente comunes, prácticamente lo podemos agrupar aquí en dos familias, podemos decir, ¿no? Que pertenecen a una misma clase, que es el hierro gris, que son las fundiciones grises, para aquellos que manejan esos términos, y también existe la fundición nodular, que se le conoce también como hierro dúctil. Si ustedes logran ver en esta imagen, por lo menos que he tratado de colocar ahí, el hierro gris, por ejemplo, hay unas pequeñas líneas alargadas que prácticamente es la presencia del grafito. El grafito, miren, los que están ahí escuchando esta particularidad, ¿no? Primeramente, se produce porque entre el fierro y el carbono, cuando tienen mucha cantidad de carbono, entra en una etapa donde no todo el carbono que se le añade se combina con el fierro. Entonces va a quedar un remanente libre de carbono, y ese carbono libre se le ha llamado un constituyente como grafito. Entonces es muy común encontrar en una fundición gris la presencia de este grafito. Entonces, la fundición gris que tiene grafito lo vamos a encontrar en forma alargada, en forma, así podemos decir, de agujas, por tratar de poner un nombre. Y también hay otro tipo donde el grafito lo encontramos en forma de pelotitas o de nódulos, porque hay un nombre, nodular. Pero yo quiero que entiendan, ambas condiciones prácticamente son hierro gris. La diferencia está en que una está en forma alargada y la otra está en forma de esferitas, o de nódulos o de pelotitas, si quieren, puedo llamarlo así por utilizar ese nombre. Por eso que encontramos hoy en día que hay componentes de fundición gris, probablemente dicha, y también hay de fundición hierro dúctil, que se conoce como fundición nodular, o también se le denomina fundición esferoidal. Bien, entonces, por lo menos teniendo esta base o este conocimiento así de una manera así rápida, vamos a hablar de un componente donde se aloja prácticamente todos los componentes que por lo menos hemos tratado de mencionar al principio, los cigüeñales, las bielas, sí, los componentes que se van a alojar ahí. Miren, un bloque de motor prácticamente es de fundición gris. Fundición gris, presencia de ¿qué? Hierro, carbono y, en este caso, el grafito. Hierro, carbono, presencia de grafito. Hay unos constituyentes que tienen nombre, ¿no? Que por lo menos en esta oportunidad yo me limitaba un poco de mencionarlo, ¿no? Pero si es bueno mencionarlo, miren, hay fundiciones, por ejemplo, que llaman ferríticas, hay fundiciones que son perlíticas. Las fundiciones, por ejemplo, así para entender las ferríticas, son aquellas fundiciones que no tienen mucha resistencia mecánica. A cambio, las fundiciones perlíticas son las que tienen, podemos decir, una buena resistencia. Entonces, ¿de qué va a depender que sea perlítico? De la cantidad de carbono que tenga la fundición. Si tiene más carbono, más perlita o más, vamos a poner, fundición perlítica se va a formar.
no tiene mucho carbono, entonces más va a predominar el fierro. Entonces, por ahí se le llama ferrítico. Entonces, en fundiciones vamos a encontrar que hay de estos dos tipos. Hay ferríticos y no ferríticos. Y lo que se adecua mucho, especialmente para equipo pesado, son los ferríticos. ¿Por qué? Porque estos van a soportar más tensión, que una de las cualidades que tiene una fundición gris es que estos absorben las vibraciones, los ruidos, y también estas son, como se puede decir, no conducen el calor de una manera como fuesen los aceros. Los aceros conducen más el calor respecto a una fundición. Eso debido a que la cantidad de carbono. El carbono hace que, en este caso el fierro, pues no tenga esa, esa capacidad de que el calor se transmita o se conduzca de una manera rápida. Entonces, las fundiciones prácticamente son malos, por llamarlo así, conductores del calor. Entonces es un factor ahí que implica para que el calor que se genere en la cámara de combustión pues sea de una manera más efectiva y pueda crear ahí también un poco o incentivar o por qué no que la potencia, es decir, la combustión pues sea mejor y tener una mejor potencia en el motor. Bien, entonces encontramos los ferríticos, las fundiciones ferríticos y los ferríticos. Entonces los ferríticos son los que brindan mayor resistencia. Entonces encontramos ahí el fierro, el carbono y presencia de grafito. Ahora, a los bloques de motor también se le añaden elementos aliantes. Es decir, no solamente los elementos aliantes es para los aceros, las fundiciones también tienen estos elementos. Entonces, es común encontrar que un bloque de motor encontramos cantidad de molibdeno, también de manganeso, porque vamos a ver que también se le aplica tratamiento térmico. A esto no se lo forja, porque aquí las fundiciones, como ya la pieza mecánica, es decir, un bloque se fabrica mediante fundición, es decir, que viene a través del metal líquido y se vierte en un molde, un depósito que tiene la forma, en este caso, geométrica del motor. Entonces, como ya la pieza está formada para pasar a otros tratamientos, entonces no podemos forjar, porque la forja implica deformación. Entonces, no tenemos que formar nada. Recuerden que los tratamientos térmicos son calentar y enfriar. Entonces, el tratamiento mayormente que se utiliza para el bloque de motor son especialmente el tratamiento térmico por normalizado, ¿no? Y en algunos casos el temple, pero para aquellos bloques que sean ferríticos, es decir, que tengan la menos cantidad de carbono, ¿no? Pero mayormente se hace un tratamiento normalizado. El normalizado, miren, para que tengan una idea, se calienta a una temperatura y luego se enfría al aire libre. Es decir, es lo ideal. La presencia del grafito y la presencia del carbono hacen que la velocidad de enfriamiento pues provocaría una distorsión. Y cuando me refiero a distorsión me refiero a que estos pueden producir rajaduras, fisuras, ya sea en la parte interna o en la parte superficial, o que estas emerjan en la superficie. Hasta el último caso se pueden romper. Entonces, para evitar que eso ocurra, entonces mejor se recomienda enfriarlos al aire. Y prácticamente vamos a tratar que la distorsión sea menos, porque luego que sean templados, miren, en este caso al aire libre, van a tener otro tratamiento que es el revenido, que también consiste en calentar, pero ya a una temperatura no muy alta, sino una temperatura menor, para luego ser enfriado también de una manera pausada. Entonces, ese revenido es el último tratamiento térmico que se le hace, es un poco para
aliviar tensiones que se producen durante el templado. Si por ahí esta ha tenido un enfriamiento brusco, de repente ha quedado guardada una tensión residual por el temple o por el normalizado, porque a veces sucede. Es decir, nosotros en teoría podemos decir pues, que estos tratamientos, prácticamente toda la macroestructura que pueda tener, en este caso, esta pieza mecánica, está libre de efectos. No, siempre por ahí hay algunos remanentes que quedan ahí, entonces para que estos no se queden guardados, entonces lo aliviamos con el revenido. Un tratamiento sencillo, como se dice, a baja temperatura, como dice, hay un tratamiento, revenido dice, quitar tensiones residuales. ¿Y qué se logra? Como se dice ahí, por lo menos eliminar eso, y por qué no también mejorar su dureza, y por qué no también su resistencia mecánica. Entonces, todo eso, miren, tiene un bloque de motor. ¿Por qué? Miren ahí, analicen ahí la exigencia, la función que ésta va a tener. Entonces, es necesario que tiene que tener, miren, el material adecuado para ello y el tratamiento también que tiene que tener. Entonces, encontramos el bloque de motor. Algo similar también es la culata. Prácticamente podemos decir que las culatas son prácticamente el mismo material de un bloque de motor. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente la tapa que tiene esta y prácticamente para tener esa compatibilidad en material y por qué no también en propiedades, se suele comúnmente ser del mismo material, ¿no? Bien, entonces hablemos de otro. Miren, acá son de los anillos de comprensión, ¿no? Los anillos los anillos de los pistones, miren, se fabrican también hoy en día de la fundición gris, pero es la fundición modular. Porque si ustedes se han dado cuenta, eh, la- las, las- estos anillos, miren, tienen la particularidad de que van a soportar presiones y tienen que estar ellos prácticamente expuestos a mucha fricción. Entonces tienen que tener resistencia al desgaste y también tienen que tener resistencia a las presiones, que son las cargas. Entonces, aquí se suele utilizar mayormente este tipo de fundición nodular que se diferencia con la fundición gris solamente en su propiedad de lo que es la resistencia mecánica. Es decir, una fundición nodular presenta mayor resistencia mecánica que una fundición gris. Solamente miren, cambiando la forma del grafito. Si ustedes se acordarán, voy a volver aquí a esta diapositiva. Miren, mencioné al principio que estas dos son dos fundiciones grises. La diferencia está que la fundición gris tiene forma alargada y el hierro dúctil tiene forma, como se dice, este, nodular o esférica. Entonces, ¿qué diferencia hay, qué propiedades hay entre ambas? ¿O qué diferencia pueden encontrar entre una nodular este, con este grafito alargado o que tiene forma de aguja? En que las fundiciones grises, miren, su defecto es que tienen poca resistencia mecánica, es decir, para cargas podemos decir altas, ya estas prácticamente no son muy buenas. Y también otro, ¿no? Que el calor prácticamente es el enemigo que puede afectar a las fundiciones grises. Entonces, volviéndolo en forma de esfera, encontramos que mejoramos su resistencia mecánica y también mejoramos en lo que es la resistencia al calor. Y vean, ¿dónde se encuentran estos anillos? En la cámara de combustión. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y también presenta los tratamientos adecuados, ¿no? En este caso,
se le hace tratamiento térmico, el normalizado también igual como las condiciones. Y también tienen al final un recubrimiento, ¿no? Se le recubre especialmente los anillos, por ejemplo, de compresión, hacerle frente a la, a la, a la corrosión, a la temperatura. Y bueno, tiene cromo y molibdeno, ¿ya? Y también tienen ahí los que son anillos de aceite, son también están hechos de cromo. Y para ir terminando, vamos a ver, terminar con las camisas, que también ahí encontramos que las camisas también son de fundiciones grises, como vemos acá, y como vemos en esta información, entonces, y lo mismo, después van a pasar un tratamiento de limpieza que es el granallado, bueno, previamente que han pasado los tratamientos del normalizado, y prácticamente con eso se puede decir que tanto la fundición que tiene sus elementos salientes parecidos a las condiciones que fabrican el lobo, como el molibdeno, el manganeso, ¿no? Que son, ¿por qué no? Algunas cantidades, bajas cantidades de cromo, para hacerle frente también a la corrosión y también la resistencia al calor. Bien, miren, por lo menos de una manera sencilla, bueno, he tratado un poco de explicar por lo menos estos principales componentes básicos que componen un motor. Me hubiera gustado hablar más de otros componentes, de no ferrosos. Yo pienso que yo pienso que debe haber otra segunda parte. Yo, prácticamente con el tiempo, que ya estamos prácticamente cediéndome el tiempo, y vamos a hacer una pausa, como dice, para ver en otra oportunidad, si es que nos permite, nuevamente hablar de otro segundo tema, de hablar de algunos componentes más, por ejemplo los pistones, ya no son ferrosos, por ejemplo, y por qué no también los turbos. Me interesa hablar también de fabricación de turbos, porque ahí encontramos que también estas son hechas de algunos materiales no ferrosos. Bien, muchachos, o todos los presentes ahí, se les agradezco estar ahí, lo que están ahí escuchando. No sé si hay preguntas, alguna duda, algo que ustedes quieran preguntar, o por qué no también pues, ser partícipes o comentar, ¿no? O ser partícipes de algo que he tratado de darle a conocer. Y bueno, si hay preguntas que ustedes desean, pues bueno, vamos a tratar de complacerles a todos, porque la idea es, por lo menos, ustedes tener una base principal de lo que algunos componentes mecánicos están fabricados y se están seleccionados para qué material se van a utilizar. Bien, a ver si por ahí hay algunas inquietudes, hay algunas preguntas. Sería bueno que ustedes también me la van a llegar. Vamos a ver unos minutos o segundos para ver si alguien se anima o si por ahí hay preguntas para poderlos responder a cualquier inquietud. Bueno, acá estoy leyendo, estoy calladito acá porque estoy leyendo este, algunos comentarios. Por acá leo, el profesor habló de la vida útil de los componentes, básicamente, ¿cuáles eran? A ver, miren, cuando yo me refiero a la vida útil, me refiero, es decir, un poco al tiempo que un componente va a tener. Y prácticamente la vida útil de un componente va a depender mucho del material y el tratamiento que tiene. Así, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, de lo que hemos hablado de los cojinetes, ¿no? Por ejemplo, si yo recubro con un material donde puede ser frente, por ejemplo, el desgaste, por ejemplo, ahí encontramos que hay diferentes materiales para el desgaste. Aparte del cromo que he mencionado, por ejemplo, está el titanio.
Y el titanio, por ejemplo, es mucho mejor que el cromo. Entonces, ¿qué me puede un poco eso decir? Podemos alargar un poco más el tiempo de servicio de este componente. Entonces, cuando yo me refiero a vida útil, es decir, el tiempo que ésta puede trabajar. Entonces, a eso creo que, no sé si que por ahí el amigo Aldo Cristian Narro, Ciesa, me pregunta de la vida útil. Entonces, la vida útil se refiere especialmente el tiempo en que éste puede trabajar. Entonces, si yo tengo buenos materiales y buen tratamiento, entonces puedo decir que puede tener es decir, en tiempo, una buena vida, como se dice en ese componente. Dice aquí Michael Asunción una pregunta, profesor, ¿me pudiera decir de qué material están fabricados los anillos de aceite o de lubricación? Mayormente, bueno, los anillos de aceite o de lubricación están hechos de cromo, básicamente, ¿no? Pero los anillos de compresión tienen cromo molibdeno. El molibdeno ayuda un poco a la resistencia, ¿no? Como mencioné un poco al principio. Solamente los anillos de aceite están hechos de cromo, porque como ustedes saben que ahí el aceite mayormente tiene aditivos que pueden un poco afectar la corrosión. Entonces, para frenar ahí la corrosión, y por qué no el calor también, entonces por eso es que se elige el cromo, ¿no? El cromo como un elemento, es decir, básico para hacer frente con cuestiones bueno, pregunta dice de segundo Aristides Castillo Muñoz. Dice aquí, las camisas húmedas están fabricadas del mismo material. No, no, están hechas de diferentes materiales. Las camisas secas, miren, hay de fundiciones, pero también hay de acero. Mayormente son de acero, mayormente, pero sí hay camisas de fundición, pero la diferencia es en el elemento aliante. Es decir, en las camisas húmedas tiene la presencia, por ejemplo, del cromo en mayor cantidad, porque recuérdense que esas se ponen a refrigerar y ahí hay pues elementos que hay que hacerle frente, precisamente la corrosión, ¿no? Entonces, a cambio en las camisas secas, pues ahí el calor, ¿no? Entonces hay que hacerle frente también a algunos aditivos como por ejemplo, aparte del cromo, encontramos el níquel, que es el níquel con el cromo prácticamente es una combinación, podemos decir, para tener una buena, hacerle frente a cualquier situación de la corrosión. Principalmente la corrosión a alta temperatura. Entonces recuerden que la camisas secas se expone mucho a ese calor. Dice también por acá ya un Fran Corcuera, profesor, todos los componentes del motor pasan por el tratamiento térmico. Miren, yo me atrevería a decir que sí. Prácticamente todos los componentes mecánicos, podemos decir, tienen que pasar por tratamiento térmico. Por sus diferentes tipos, porque yo creo que aquí solamente me he mencionado dos, ¿no? Tratamiento por temple y revenido. Yo quiero que sepan, hay más tratamientos. Hay un tratamiento que se llama recocido, hay un tratamiento que se llama normalizado. Por ejemplo, en la fundición se podría tocar ahí el normalizado. Es un tratamiento diferente al temple y el revenido. No hay que confundir ahí. Hay más tratamientos. Hay unos tratamientos escalonados, que se llama, por ejemplo, vainitizado, temperi. Bueno, entonces, pero sí, todos los componentes mecánicos tienen que ser, podemos decir, tratados térmicamente. ¿Por qué? Porque los tratamientos térmicos favorecen en mejorar sus propiedades. Entonces, si eso es favorable, entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, yo pienso que un fabricante pienso que debe estar en la obligación. Ya no, si lo hago no, yo pienso que está obligado a hacerlo. Dice, bueno, y precisamente cuáles son. Bueno, creo que mencioné ahí el temple, el revenido y el recocido, perdón, el normalizado, que son mayormente los que más se suelen utilizar. Existe otro tratamiento que es por ejemplo, el vainizado, que no lo he tocado aquí. Y creo que lo podemos hablar
en otra sesión para ver un poquito más, porque eso implica explicar con gráficas, porque aquí hay que ver una serie de gráficas, explicar porque son enfriamientos escalonados, así que no se hace, es decir, de una temperatura alta y inferior a una temperatura ambiente, sino hay que pasar por diferentes temperaturas. Entonces, y a eso va a depender un poco del material en el cual se le debe aplicar este tratamiento. Milton Fran Bobadilla dice, profesor, una pregunta. Dice, las camisas, aparte del granallado, ¿se utiliza otro tratamiento? Miren, el granallado tiene muchas formas. El granallado es un tratamiento mecánico que especialmente se da especialmente en el acabado, ¿no? Entonces, pero en el granallado hay muchos tipos de granallado. Entonces, hay un granallado, vamos a poner, que solamente es, por ejemplo, para limpieza. Hay un granallado no solamente para limpiar, sino, por ejemplo, para dar resistencia, mediante un granallado mediante frotamiento. Para que tengan, por ejemplo, como si fuese, vamos a poner un taladro dando alta revolución, y se va, como se dice ahí, se va pasando gradualmente la superficie, teniendo que quiere limpiar y fortalecer. Entonces se le hace aplicación granallado vía frotamiento. ¿Cómo se hace eso? Con partículas de una, vamos a poner, tamaño definido, son muy pequeñas, para que pueda pulir correctamente las. Entonces, en granallado hay muchos. Miren, yo lo puedo limpiar con fluidos y también se puede hacer con partículas duras. Y en partículas duras tenemos hoy día unas familias, todo enmarcado a la metalurgia de los polos, porque también ahí es otro tema que por lo menos no he tratado de hablar, porque ahí también encontramos muchas técnicas de cómo poder limpiar. Por ejemplo, Caterpillar tiene sus propias técnicas de granallado, ¿no? Entonces, y ellos aplican lo mejor que estas suelen ser para su fabricación. Bueno, la última pregunta fue de Milton Framo Badía. Si por ahí no hay más inquietudes, y yo espero pues que haya una segunda oportunidad, y bueno, y también esperamos que todos los que están ahí en la lista de asistentes pues haya sido de su agrado, y esperamos que en otra ocasión seguir hablando de otro componente más, no solamente de un motor, sino por qué no hablar de otros sistemas que tienen los equipos pesados. Bueno, de mi parte, les agradezco por su tiempo y por estar ahí escuchando. Para mí será hasta otra oportunidad. Yo les paso aquí con el moderador, por llamarlo así, o el que administra esto, con el señor Wilbur Encomendero Ruiz. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos.